Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy, como parte de mi segmento Hablando con Laura, les tengo un Story Times que pasó cuando yo tenía aproximadamente 5 años. Fíjense si fue una experiencia tan traumática para mí que lo recuerdo perfectamente al día de hoy que tengo 35 como si hubiera pasado ayer. Y es que en una ocasión a mi papá, un paciente le había regalado una carne de res y habíamos ido a buscar la carne de res, pero en Cuba eso era ilegal. Y resultó que un policía detiene a mi papá y les voy a contar el miedo que yo tuve en ese momento cuando pensé que a mi papá lo podían meter preso. Yo sé que la inmensa mayoría de mi comunidad no es cubana y no sabe que en Cuba se viven estas situaciones terribles. No saben que en Cuba una persona puede ir a la cárcel por comprar carne de res en el mercado negro, porque se supone que la carne de res solo lo puede comercializar el gobierno. Yo sé que para ustedes eso es algo ilógico y probablemente no lo entiendan, pero la razón por la cual yo decidí grabar este video es para que ustedes vean todas las injusticias que se cometen en mi país, en uno de mis dos países, porque yo me siento cubana y también me siento nicaragüense y de hecho tengo doble nacionalidad. Así que es una historia en parte un poco triste, muy dramática de esa experiencia que viví cuando era muy pequeñita. Sí, antes de continuar, si es la primera vez que estás viendo un video en mi plataforma educativa, te invito a suscribirte a mi canal en el botoncito rojo y activar la campanita para recibir las notificaciones de mi nuevo contenido. Entonces comencemos con un poco de historia. Yo nací en Cuba, mi papá es cubano y mi mamá es nicaragüense. Viví 9 años en Cuba y a los 9 años emigramos a Nicaragua. Yo de Cuba tengo muy gratos recuerdos porque allí viví toda mi infancia. Fui una niña muy querida, una niña muy amada, pero sí pasó esta experiencia que fue bastante triste. Resulta que yo era muy pegada con mi papá y siempre lo acompañaba a todas las cosas que iba a hacer en su carro. Y él me dice, imagínense que todavía me acuerdo, que un paciente le había regalado una carne de res y que la teníamos que ir a buscar a su casa. Obviamente en otro país esto no sería un gran problema ni algo anormal cuando alguien te regala algo y simplemente tú lo tienes que ir a buscar a la casa de esa persona, pero yo no sabía muy bien porque estaba muy chiquita que en Cuba eso es algo ilegal, lo cual es una semerenda estupidez, porque ¿cómo es posible que una persona no te pueda hacer un regalo y cómo es posible que la carne de res solamente la pueda comercializar el Estado? Pero bueno, yo no sabía todo esto, así que mi papá me dice, voy a ir a buscar una carne de res, ¿quieres ir conmigo? Y yo sí, porque me encantaba montarme en ese carro, yo iba viendo el paisaje, los lugares, conocía gente, entonces no me gustaba quedarme en mi casa aburrida, sino que me encantaba salir con mi papá, siempre lo acompañaba a todos lados. Entonces, ya una vez pues que ya decidimos irlo a buscar, él llegó un poquito tarde a la casa, era ya como las 5:30 y el trayecto era un poquito lejos, así que nos iba a tomar algunas horas llegar y regresar y se nos iba a hacer de noche, pero pues nunca nos imaginamos que lo que les voy a contar ahora iba a ocurrir. Entonces nos montamos en el carro, íbamos cantando, mi papá me iba haciendo historias del hospital porque mi papá es médico y yo iba muy entretenida viendo el paisaje porque a mí me encantaba salir en ese carro. Entonces llegamos a la casa de ese paciente, amigo de mi papá, y él de regalo le tenía como 4 o 5 libras de res, o sea, ni tampoco era el montón, o sea, no creen que era ni para venderlo ni nada, era un regalo. Y como en Cuba no se conseguía la carne de res, entonces todo el mundo quería conseguir carne de res. Entonces llegamos, la familia súper linda, súper amable, nos dan la carne y mi papá coloca la carne envuelta en papel periódico en la parte de atrás del carro, o sea, en el maletero. Eran aproximadamente como las 7 de la noche cuando emprendimos el camino de regreso a nuestra casa. Y yo iba divertida, cantando, haciendo cuentos, él me estaba haciendo historias, cuando de pronto viene un carro y le hace cambio de luces.
Ustedes saben que esos cambios de luces normalmente indican que hay un policía más adelante. Y eso lo hace una como conductora para advertir al carro que viene que tenga mucho cuidado, que no violente ninguna regla de tránsito, porque hay un policía que está más adelante. Cuando mi papá ve el cambio de luces, se queda asustado, preocupado, o sea, estático prácticamente, y se detiene, se parquea y se queda muy preocupado pensando en lo que va a hacer. Yo en ese momento no sabía que era ilegal que te regalaran carne de res, ni que era ilegal comprarlo, yo no tenía idea de eso, pero sí noté que mi papá estaba muy preocupado y ustedes saben que los niños como que absorbemos todo eso. Entonces yo veo que él se detiene, se queda muy pensativo y me dice, mira, yo ando una carne en el maletero, la voy a sacar del maletero. Yo iba sentadita al lado de él, este es el asiento del conductor y yo iba aquí en el asiento del pasajero. Yo voy a sacar la carne del baúl, ¿ok? Y te voy a sentar sobre la carne. Porque yo andaba, me acuerdo, imagínense cómo me marcó esa experiencia, un vestidito blanco que me encantaba, que tenía abuelitos y era un vestido bastante largo. Entonces, la idea de mi papá era cubrir la carne con mi vestido para que el policía no se diera cuenta que andábamos carne de res. Y para que ustedes sepan, miren lo peligroso y lo grave de la situación, es que te podían condenar, aunque ustedes no lo crean, lo pueden investigar, hasta 30 años de prisión por andar con carne de res en el carro. Entonces él me dice, Laurita, yo necesito que te tranquilices, voy a ponerte la carne debajo, si el policía te pregunta algo, tú no le digas nada, quédate callado, déjame hablar a mí. Yo estaba con el corazón bum, 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 bum. Y todavía recuerdo cuando mi papá hizo que me levantara, me puso la carne de res en el asiento y me sentó sobre la carne de res y con mi vestidito blanco lo estiró y trató de cubrir todo el bulto con la carne. Obviamente pues tampoco era un bulto de ese tamaño, pues porque yo era una niña. Pero sí, como ya era de noche, se disimulaba mucho con el vestido. Yo me sentí súper incómoda porque la carne iba fría y yo recuerdo que le dije, papá, no quiero sentarme aquí. Y él me dice, hija, yo necesito que me ayudes, papá puede ir preso por esto, por favor colabórame. En ese momento, pues obviamente yo asentí con la cabeza y emprendimos la marcha hacia el policía, porque sabíamos que más adelante iba a haber un policía. Efectivamente, vemos el policía, nos hace señas, le pide a mi papá que se detenga, se parquee, mi papá se detiene, se parquea. El policía le dice, documentos por favor, él le da sus documentos y le dice, ¿por qué anda a estas horas de la noche conduciendo? Y le dice, fui a ver un paciente porque yo soy médico y por esa razón pues estoy conduciendo a esta hora y voy acompañada de mi hijita. Entonces el hombre, recuerdo, bueno, el policía andaba una linterna y con la linterna se asomó dentro del carro, me vio y le dijo, abra el maletero. Mi papá abrió el maletero porque obviamente yo creo que el policía sospechaba que algo nosotros llevábamos y él quería revisar el carro. Entonces mi papá abrió el maletero y el policía comenzó a hurgar en el maletero, no encontró nada y luego por el asiento del conductor también alumbró con la linterna, abrió las puertas de atrás. Obviamente él estaba buscando cualquier cosa extraña, cualquier cosa ilegal y nunca imaginó que debajo de mi vestido estaba la carne. Entonces recuerdo también que él me miró y me dijo, hola niñita, ¿estás bien? Y yo estaba muda, o sea, estaba tan nerviosa y yo solo asentí con la cabeza y traté de sonreír. Entonces el policía pues no encontró nada, no notó nada, le dio los documentos a mi papá, le dijo, ok doctor, gracias, ya puede marcharse. Y mi papá comenzó a manejar hacia mi casa. Cuando llevábamos aproximadamente 1 kilómetro ya avanzado, nos detuvimos. Yo recuerdo que yo iba llorando prácticamente y mi papá me dijo, ya vamos a quitarte la carne y bueno, quita la carne, la pone detrás
y me dice, tranquila, todo está bien, lo hiciste muy bien. Y cuando llegamos a la casa, todavía lo recuerdo, que llevaba todo el vestido blanco manchado en sangre. Obviamente porque la carne, al irse descongelando, me había manchado todo el vestido de sangre. Pero afortunadamente el policía no encontró nada dentro del vehículo, y si lo hubiera encontrado, a mi papá lo hubieran llevado preso. Porque aunque ustedes no lo crean, en Cuba comercializar, andar, vender carne de res es completamente ilegal. Eso es algo ilógico, algo que solo se ve en Cuba, pero efectivamente a mí me pasó. Y les quise compartir esta historia porque para mí fue súper traumática, me impactó. Incluso llegué a la casa llorando, quería que me cambiaran el vestido, después nunca más quise que me lo pusieran, porque fue una experiencia de mucho peligro, de mucho miedo. Yo era muy pequeñita, pero sí me di cuenta que estábamos en peligro inminente. Es una historia bien triste y esa fue también, creo que, una de las razones que llevó a mi familia a decidir emigrar de Cuba, por todas estas injusticias y todas estas dificultades que pasábamos de manera innecesaria. Y quise contarles esta experiencia como parte de mis story times para que ustedes sepan las difíciles situaciones que se viven dentro de la isla. Si te gustó este video, por favor suscríbete a mi canal y activa la campanita. Déjame saber en la casilla de los comentarios qué opinas de esta historia que te traje hoy, y recuerda que me puedes escribir a mi correo electrónico espanolencasalatinoamerica@gmail.com para proponerme nuevos temas. Bye bye.